Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 28 de Jeremías. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus múltiples y maravillosos cuidados que has tenido con nosotros, por derramar tu gracia perdonadora sobre nuestra vida. Te pedimos en este momento nos ayudes a entender tu palabra y a guardar las lecciones en nuestro corazón para poder compartirla con otros. Lo pedimos en Jesús. Amén. La narración del capítulo 28 de Jeremías ocurrió poco después de lo que estudiamos del capítulo 27. El famoso yugo que llevaba Jeremías puesto para simbolizar el cautiverio de Judá e instaba al pueblo a no hacer alianza contra Babilonia, sino a rendirse a ellos. Esto iba en contra de las esperanzas fáciles y vanas de los falsos profetas que andaban halagando al pueblo y prometiendo una cantidad de cosas que no se iban a cumplir. El capítulo 28 nos dice que esta pretensión de estos falsos profetas van a seguir, en especial de un falso profeta de Israel que confronta a Jeremías. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 4 y es la profecía falsa de un tal Ananías. Leamos el versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el mes quinto del cuarto año, que Ananías, hijo de Azur, que era el profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Este acontecimiento ocurre después de la primera deportación de los judíos a Babilonia. Este mensaje aproximadamente ocurre en el año 593 a.C. Ananías era de Gabaón, y Gabaón, igual que Anatot, era una tierra dedicada a los sacerdotes. Así que como Jeremías, Ananías también era sacerdote y profeta. Vamos a ver qué predice Ananías en los versículos 2 y 3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y lo llevó a Babilonia. Miren ustedes lo interesante. Jeremías había aconsejado que no hicieran alianza contra Babilonia, porque era posible que estas naciones perecieran, ¿verdad? Así que al parecer, cuando se da este mensaje, la alianza entre Judá y las naciones vecinas contra Nabucodonosor parece que ya estaba en marcha, y Ananías estaba a favor de esa alianza. Jeremías llevaba el yugo encima, profetizando el cautiverio y dominio de Babilonia. Ananías, por su parte, decía: Dios dice, quebrantaré el yugo de Babilonia. Jeremías predijo que esa alianza haría que el rey de Babilonia viniera y se llevara los utensilios que quedaban en el templo. Pero Ananías dice: no, el rey de Babilonia caerá en 2 años y los utensilios volverán al templo. 2 mensajes totalmente distintos pronunciados por 2 profetas. Uno decía: sométanse a Babilonia. El otro decía: no, Babilonia caerá y todo volverá a la normalidad. Sigue la predicción de Ananías en el versículo 4. También haré volver a este lugar a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia, porque romperé el yugo del rey de Babilonia, dice el Señor. El rey Joacim, considerado un verdadero rey, volverá con todos los deportados y reinará, contradiciendo de esta manera la profecía de Jeremías que decía que Joacim moriría en cautividad. 2 profecías.
y dos profetas. Uno venía de Dios y el otro era un engaño. ¿Cuál de los dos era verdad? ¿A cuál se haría caso? El error es tan atractivo que parece verdad. Se disfraza como verdad, pero es engaño. Hoy hay muchos profetas falsos, muchas profecías falsas, pero hay una profecía verdadera. ¿Cómo saber qué es verdadera? Por la evidencia de la palabra de Dios, porque el Señor nos ha dejado señales claras en su palabra. Amigos y hermanos, no nos dejemos engañar. No tomemos el camino que nos parece mejor o el maestro que nos parece más sabio. Sigamos las indicaciones del Señor que nos ha dejado claramente señalada en su palabra. Ese es el camino más seguro. No podemos nosotros creer que Dios le va a decir a un profeta una cosa y a otro profeta le va a decir otra cosa. No, Dios es uno, Dios es verdadero. Dios nunca va a contradecir su palabra. Por eso, hermanos, cuando ustedes escuchen a alguien que contradice el mensaje de la palabra de Dios, no le crean. Se han levantado muchos falsos profetas, incluso dentro de la iglesia, señalando cosas que no son. Tengamos cuidado, hermanos, de prestar atención a estos falsos profetas. La reacción y la respuesta de Jeremías dejan clara la lección entre lo que la gente desea y lo que Dios ha predicho, y da las evidencias que debemos tener en cuenta para distinguir un profeta verdadero de uno falso. Esto está en los versículos 5 al 9, pero vamos a leer primero los versículos 5 y 6. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: así sea, así lo haga el Señor. Confirme el Señor las palabras que has profetizado para hacer volver de Babilonia a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron llevados cautivos. ¡Qué tremendo! Jeremías responde a lo que dice Ananías con un amén. ¿Quién no quisiera que las cosas volvieran a Jerusalén? Por supuesto que todos deseaban que las cosas volvieran a la normalidad, que el templo fuera otra vez glorioso, que los cautivos volvieran a su casa. Pero una cosa es querer y otra es la realidad. Entonces desafía la autoridad de Ananías como profeta, señalando dos evidencias claras para distinguir un profeta verdadero de uno falso. La primera evidencia la podemos leer en los versículos 7 y 8. Sin embargo, escucha esta palabra que yo hablo a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos, profetizaron de guerras, de desastres y de pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos. El mensaje de un profeta de Dios siempre estará de acuerdo con el mensaje que Dios le ha dado a otros profetas en el pasado. Nunca el Señor va a mandar a un profeta para contradecir lo que Él mismo le reveló a otro profeta. Elena de White dice sobre este punto lo siguiente: Jeremías citó a los hombres de Judá las profecías de Oseas, Habacuc, Sofonías y otros cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los propios. Les recordó acontecimientos que habían sucedido en cumplimiento de profecías relativas a la retribución por el pecado del cual no se habían arrepentido. En lo pasado, los juicios de Dios habían caído sobre los impenitentes en cumplimiento exacto de su propósito, tal como habían sido revelados por intermedio de sus mensajeros. Libro Profetas y Reyes, página 327. Jeremías los desafió a revisar el mensaje de otros profetas reconocidos como mensajeros de Dios. ¿Cuál es su mensaje? Pero este profeta contradice el mensaje de los profetas de Dios. Dios no se contradice, Dios no va a actuar en contra de su palabra. Este mensaje es falso porque no corresponde con el mensaje dado por Dios anteriormente. De la misma manera, los profetas modernos deben ser probadas con las palabras que el Señor ha dado a través de sus profetas en el pasado. Si contradicen este mensaje, el mensaje no es de Dios. Por más bonito que sea, por más elocuente que sea, no es un mensajero de Dios. Pueden hablar en nombre de Dios e incluso hacer señales en nombre de Dios, pero no son de Dios.
Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden parecer profetas con buenas intenciones, pero no son profetas de Dios. No debemos prestarle atención. Lo segundo, la segunda evidencia que nosotros podemos tener y que expone Jeremías para distinguir a los profetas verdaderos de los falsos, está en el versículo 9, donde dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Un profeta de Dios, cuando predice algo, se cumple. Si profetiza en nombre de Dios y no se cumple, es un falso profeta. El mismo Señor dice estas indicaciones a Israel en el pasado, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Las palabras de Ananías eran falsas, porque contradecían lo que el Señor dijo por otros profetas y porque sus palabras no se cumplirán. La Biblia dice que se levantarán muchos y dirán paz, paz, y vendrá destrucción repentina. Son profetas que juegan con el deseo del hombre del bienestar de una vida mejor, pero realmente no se va a cumplir porque no hablan en nombre de Dios. Tengan en cuenta estas dos evidencias que nos da Jeremías para sopesar todos los maestros y las famosas nuevas enseñanzas que proliferan en nuestro mundo lleno de confusión. Por eso debemos leer, estudiar atentamente la palabra de Dios para que sea nuestra guía segura. En acto desafiante para tratar de humillar y echar por tierra el mensaje de Jeremías, los versículos 10 y 11 registran, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías se fue por su camino. Aquí nos dice que Ananías, entonces, para contradecir el mensaje de Jeremías, le quitó el yugo que Jeremías tenía en su cuello y lo rompió y lo echó por tierra y dijo que eso es lo que le iba a pasar era a Babilonia y en 2 años Babilonia iba a ser destruido. Esto lo hizo para enfatizar su mensaje contra de lo que dijo Jeremías. Con la ruptura del yugo deseaba dar una garantía de que el poder de Babilonia será destruido. El profeta de Dios no responde con la misma moneda. Se retira del lugar. El mensaje de Dios ha sido presentada. La verdad ha sido expuesta. La falsedad ha sido claramente señalada. No había necesidad de seguir discutiendo, ni mucho menos atacar al profeta falso. Pasado algún tiempo, el Señor envió a Jeremías a dar un mensaje claro y fuerte a Ananías y una profecía que se iba a cumplir ese mismo año, versículos 12 al 17. Veamos los versículos 12 y 13. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ve, habla a Ananías y dile que así ha dicho el Señor, tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. El primer mensaje dado por Dios es, quebraste yugo de madera, entonces vendrá yugo de hierro.
Nada va a impedir la invasión de Babilonia. Nabucodonosor es llamado mi siervo. Es decir, él ejecutará la voluntad de Dios. Si se resiste, será una esclavitud más amarga y dolorosa como lo es llevar un yugo de hierro. Leamos el versículo 14. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Le he dado a él aún los animales del campo. El comandante de la hueste celestial viene a luchar contra su pueblo. El ejército de Babilonia avanzará porque Dios así lo ha determinado. Las naciones caerán bajo el yugo de Babilonia. El segundo mensaje que el Señor envía es que ese mismo año este falso profeta debía morir. Leamos los versículos 15 al 17. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este mismo año porque incitaste a la rebelión contra el Señor. En el mismo año, en el mes séptimo, murió Ananías. Y efectivamente, el falso profeta murió ese mismo año, quedando en evidencia el carácter profético de Jeremías. Él es un verdadero profeta de Dios. Él dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Ananías era el falso profeta. Y Ananías mostró su incapacidad de poder librarse de este castigo divino. Terrible la situación de Ananías. Enseñaba engaño, se afianzaba en el engaño y aunque tuvo tiempo de arrepentirse, murió en el engaño. A veces, amigos y hermanos, cuando nos empeñamos en hacer las cosas contrarias a Dios, cuando nos empeñamos en hacer las cosas contrarias que Dios ha indicado a través de su iglesia, entonces enfatizamos el engaño, la mentira. Llegamos incluso a creer la misma mentira que proferimos. Tengamos cuidado. Las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con la salvación, no son un juego de experimentación, sino de decisión. Es andar por el camino de Dios y creer en sus palabras, y no autoengañarnos y creer que finalmente pues Dios no nos tomará en cuenta ese pecado. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Si siembras engaño, cosecharás muerte y destrucción. Apreciado amigo y hermano, la invitación para hoy es: pon tu confianza en el Señor y en su palabra. Pon tu mira en las enseñanzas de Dios. El capítulo de hoy debe ayudarnos a responder una pregunta: ¿a quién le creeremos? Pues cree en el Señor y en su claro mensaje registrado en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Hoy es mi oración. Amén.